El pulgar del panda, una obra de Stephen Jay Gould. Primera parte, reflexiones sobre la historia de la naturaleza. Perfección e imperfección, una trilogía sobre el pulgar del panda. El pulgar del panda. Pocos héroes bajan la vista en el esplendor de sus vidas. El triunfo los arrastra inexorablemente hacia adelante, frecuentemente hacia su destrucción. Alejandro lloró porque no le quedaban ya mundos que conquistar. Napoleón, excesivamente abarcador, selló su suerte en las profundidades de un invierno ruso. Pero Charles Darwin no continuó el origen de las especies 1859 con una defensa general de la selección natural o con su evidente extensión en la evolución humana. Esperó hasta 1871 para publicar The Descent of Man. En lugar de ello, escribió su libro más oscuro, el titulado On the Various Contravariants by which British and Foreign Orchids and Fertilized by Insects, sobre los diversos mecanismos sobre los que las orquídeas británicas y extranjeras son fertilizadas por los insectos. Las muchas excursiones de Darwin a las minucias de la historia natural. Escribió una taxonomía de las bellotas de mar, un libro sobre las plantas trepadoras y un tratado acerca de la influencia de las lombrices de tierra en la formación del humus vegetal. Le dieron la inmerecida fama de ser un anticuado y un tanto senil descriptor de plantas y animales curiosos, que había tenido una inspiración afortunada en el momento preciso. La oleada de academicismo darwinista que ha tenido lugar en el curso de los últimos 20 años se ha encargado de disipar de una vez por todas este mito. Anteriormente, un destacado hombre de ciencias se había hecho portavoz de muchos colegas mal informados al juzgar a Darwin como un mal hilvanador de ideas, un hombre que no merece estar entre los grandes pensadores. De hecho, cada uno de los libros de Darwin tuvo su papel en el inmenso y coherente planteamiento del trabajo de su vida, la demostración de que la evolución era un hecho y la defensa de la selección natural como un mecanismo fundamental. Darwin no estudió las orquídeas por sí mismas. Michael Gieselin, un biólogo californiano que se tomó el trabajo de leer toda la obra de Darwin, ha identificado correctamente el tratado sobre las orquídeas como un episodio importante en la campaña de Darwin en favor de la evolución. Darwin comienza su libro sobre las orquídeas con una importante premisa evolutiva. La autofertilización continuada es una mala estrategia para la supervivencia a largo plazo, ya que la descendencia lleva los genes de un solo pariente y las poblaciones no mantienen la suficiente variación para disponer de una flexibilidad evolutiva frente al cambio ambiental. Así pues, las plantas con flores que tienen tanto órganos sexuales femeninos como masculinos desarrollan habitualmente una asombrosa variedad de artilugios
para atraer a los insectos, asegurarse de que el adherente polen se pegue a sus visitantes y garantizar que éste entre en contacto con los órganos sexuales femeninos de la siguiente orquídea que sea visitada por el insecto. El libro de Darwin es un compendio de estos artilugios, el equivalente botánico a un bestiario. Y, al igual que los bestiarios medievales, su propósito es instruir. El mensaje resulta pedagógico y a la vez profundo. Las orquídeas elaboran sus intrincados dispositivos a partir de los componentes comunes de las flores vulgares, partes habitualmente utilizadas para funciones muy distintas. Si Dios hubiera diseñado una hermosísima máquina para poner de relieve su sabiduría, sin duda no hubiera utilizado una colección de partes con funciones normalmente diferentes. Las orquídeas no eran obra de ningún ingenio ideal, son ajustes provisionales hechos a partir de un juego limitado de piezas disponibles. Por lo tanto, deben haber evolucionado a partir de flores ordinarias. De aquí la paradoja y el tema común a esta trilogía de ensayos. Nuestros libros de texto tienden a ilustrar la evolución con ejemplos de diseños óptimos, la imitación casi perfecta de una hoja muerta por parte de una mariposa o de una especie venenosa por parte de algún pariente comestible. Pero el diseño ideal es un argumento pésimo en favor de la evolución, ya que imita la acción postulada de un creador omnipotente. Las disposiciones extrañas y las soluciones singulares constituyen la verdadera prueba de la evolución, caminos que un Dios sensato jamás hubiera adoptado, pero que un proceso natural constreñido por la historia se ve obligado a seguir. Nadie comprendió esto mejor que Darwin. Ernest Mayr ha demostrado cómo Darwin, al defender la evolución, se refería constantemente a las partes orgánicas y las disposiciones geográficas que menos sentido tenían, lo que me lleva al panda gigante y a su pulgar. Los pandas gigantes son osos peculiares, miembros del orden carnívoros. Los osos convencionales son los más omnívoros representantes de su orden, pero los pandas han restringido esta universalidad de gustos en la dirección opuesta. Dan el mentis al nombre del orden que pertenecen, subsistiendo casi exclusivamente a base de bambú. Viven en densos bosques de estas plantas a grandes alturas en las montañas de China occidental. Allá se sientan prácticamente inmunes a los depredadores, masticando bambú entre 10 y 12 horas diarias. Como admirador infantil de Andy Panda y anteriormente propietario de un juguete de peluche ganado en la feria del condado, cuando por algún error de la física cayeron todas las botellas de leche, me sentí encantado cuando los primeros frutos del deshielo de nuestras relaciones con China fueron más allá del ping-pong y se concretaron en la llegada de 2 pandas del zoológico de Washington. Fui a verlos con el correspondiente sobrecogimiento. Bostezaban, se desesperaban y paseaban de vez en cuando, pero pasaban la mayor parte del tiempo comiendo su adorado bambú. Se sentaban erguidos y manipulaban los tallos
con sus patas delanteras, arrancando las hojas y comiendo solo los brotes. Me quedé estupefacto ante su destreza y me pregunté cómo era posible que el descendiente de una raza adaptada para la carrera pudiese utilizar sus garras tan hábilmente. Sujetaban los tallos de bambú entre sus garras y los despojaban de sus hojas, pasándolos entre un pulgar aparentemente flexible y el resto de los dedos. Esto me desconcertó. Yo había aprendido que la posesión de un pulgar oponible y diestro se encontraba entre las causas fundamentales del éxito humano. Nosotros habíamos conservado, incluso exagerado, esta importante flexibilidad de nuestros antepasados primates, mientras que la mayor parte de los mamíferos la habían sacrificado al especializar sus dedos. Los carnívoros corren, muerden y arañan. Mi gato podía manipularme psicológicamente, pero nunca jamás escribirá a máquina ni tocará el piano. De modo que conté los demás dedos del panda y me llevé una sorpresa aún mayor. Había 5, no 4. ¿Acaso era el pulgar un sexto dedo desarrollado independientemente? Por fortuna, el panda gigante tiene su Biblia, una monografía escrita por D. Dwight Davis, antiguo conservador de anatomía de vertebrados del Museo Field de History Natural de Chicago. Probablemente constituya la mejor obra de anatomía evolutiva comparada moderna y contiene más de lo que nadie querría llegar a saber jamás acerca de los pandas. Davis tenía la respuesta, por supuesto. El pulgar del panda no es anatómicamente un dedo. Está constituido por un hueso llamado sesamoide radial, que habitualmente es un pequeño componente de la muñeca. En los pandas, el sesamoide radial está enormemente agrandado y alargado hasta ser casi igual de largo que los huesos metapodiales de los verdaderos dedos. El sesamoide radial está bajo una almohadilla de la mano delantera del panda. Los 5 dedos forman el andamiaje de otra almohadilla, la palmar. Ambas almohadillas están separadas por un surco poco profundo que sirve como guía para los tallos de bambú. El pulgar del panda está dotado no solo de hueso para darle rigidez, sino también de músculos para proporcionarle su agilidad. Estos músculos, al igual que el propio hueso sesamoide, no surgieron del novo. Al igual que las partes de las orquídeas de Darwin, son partes anatómicas familiares remodeladas para una nueva función. El abductor del sesamoide radial, el músculo que lo separa de los verdaderos dedos, tiene el formidable nombre de abductor pollicis longus, el abductor largo del pulgar. Pollicis es el genitivo de pollex, nombre latino del pulgar. Su nombre lo delata. En otros carnívoros, este músculo se inserta en el primer dedo o pulgar verdadero. Entre el sesamoide radial y el pólice se extienden otros 2 músculos más. Entre el sesamoide radial y el pólice se extienden otros 2 músculos más cortos. Mueven el pulgar,
sesamoide hacia los verdaderos dedos. ¿Nos da la anatomía de otros carnívoros alguna pista acerca del origen de esa extraña disposición en los pandas? Davis señala que los osos y los mapaches ordinarios, los parientes más próximos de los pandas gigantes, sobrepasan con mucho a los demás carnívoros en el uso de sus patas delanteras para la manipulación de objetos mientras se alimentan. Perdonarán la metáfora retroactiva, pero los pandas, gracias a su ascendencia, empezaron ya con ventaja para desarrollar una mayor habilidad en la alimentación. Más aún, los osos ordinarios tienen ya un sesamoide radial ligeramente agrandado. En la mayor parte de los carnívoros, los mismos músculos que mueven el sesamoide radial en el panda se insertan exclusivamente en la base del pólice o pulgar derecho, pero en los osos normales el músculo abductor largo termina en dos tendones. Uno se inserta en la base del pulgar como en la mano. Uno se inserta en la base del pulgar como en la mayor parte de los carnívoros, pero el otro se inserta en el sesamoide radial. Los dos músculos más cortos se insertan también en parte en el sesamoide radial de los osos. Así, concluye Davis, la musculatura para operar este nuevo y notable mecanismo, funcionalmente un dedo nuevo, no requirió cambio intrínseco alguno respecto a las condiciones ya existentes en los parientes más próximos del panda, los osos. Más aún, parece que la secuencia total de lo acontecido en la musculatura se sigue automáticamente de la simple hipertrofia del hueso sesamoide. El pulgar sesamoide de los pandas es una estructura compleja formada a partir de marcado crecimiento de un hueso y una redistribución in extenso de la musculatura. No obstante, Davis argumenta que todo el aparato surgió como respuesta mecánica al crecimiento del propio sesamoide. Los músculos se desplazaron porque el hueso hipertrofiado les impedía insertarse en las localizaciones originales. Más aún, Davis postula que el sesamoide radial hipertrofiado podría ser consecuencia de un cambio genético simple, tal vez una única mutación que afectara al calendario y a la tasa de crecimiento. En el pie del panda, la contrapartida del sesamoide radial, llamada sesamoide tibial, está también hipertrofiada, aunque no tanto como el sesamoide radial. Y no obstante, el sesamoide tibial no hace de soporte de ningún dedo nuevo y su tamaño aumentado no le confiere ventaja alguna, por lo que nosotros sabemos. Davis argumenta que el incremento coordinado de los dos huesos en respuesta a la selección natural de uno solo de ellos probablemente refleje un tipo simple de cambio genético. Las partes duplicadas del cuerpo no están sometidas a la acción de un único gen. No existe un gen para el pulgar, otro para el dedo gordo del pie, ni un tercero para el dedo meñique. Las partes duplicadas son coordinadas en el transcurso del desarrollo. La selección de un cambio en un elemento origina una modificación de tamaño del pulgar
Las partes duplicadas son coordinadas en el transcurso del desarrollo. La selección de un cambio en un elemento origina una modificación correspondiente en otros. Puede resultar genéticamente más complejo aumentar el tamaño del pulgar y no modificar el dedo gordo del pie que hacer que aumenten los dos de tamaño. En el primer caso debemos romperse con coordinación general. El pulgar tendría que verse favorecido independientemente y el incremento correlativo al tamaño de las estructuras con él relacionadas tendría que ser suprimido. En el segundo caso, un único gen puede aumentar la tasa de crecimiento de un campo regulador del desarrollo de los dedos correspondientes. El pulgar del panda nos proporciona una buena contrapartida zoológica a las orquídeas de Darwin. Las soluciones óptimas del ingeniero quedan descartadas por la historia. El pulgar verdadero del panda queda relegado a otro papel, demasiado especializado en otra función como para convertirse en un dedo oponible y manipulador. De modo que el panda se ve constreñido a utilizar partes disponibles y conformarse con el agrandamiento de un hueso de la muñeca que supone una solución un poco engorrosa, pero bastante funcional. El hueso sesamoide no ganaría medallas en ningún concurso de ingeniería. Es, por utilizar la frase Michael Ghiselin, un artefacto, no un exquisito dispositivo, pero realiza su trabajo y excita nuestra imaginación tanto más cuanto que surge de una base tan improbable. El libro de orquídeas de Darwin está repleto de casos similares. La Epipactus de las marismas, por ejemplo, utiliza su labelo, un pétalo agrandado a modo de trampa. El labelo está dividido en dos partes. Una de ellas, acerca de la base de la flor, configura una especie de pista de aterrizaje. Un insecto que se pose sobre esta pista la hace descender, obteniendo así acceso a la copa de néctar que se encuentra más allá. Penetra hasta la copa, pero la pista de aterrizaje es tan elástica que inmediatamente vuelve a su posición original, atrapando al insecto dentro de la copa del néctar. El insecto debe entonces retroceder a lo largo de la única salida posible, un sendero que le obliga a rozarse contra la masa de polen. Una máquina notable, pero desarrollada en su totalidad a partir de un pétalo convencional, una parte ya existente en el antecesor de la orquídea. Darwin pasa acto seguido a mostrarnos cómo el mismo labelo evoluciona en otras orquídeas para formar una serie de ingeniosos mecanismos que garantizan la fecundación cruzada. Puede formar un plegamiento completo que obliga al insecto a mover su probóscide en torno y más allá del polen para alcanzar el néctar. Puede contener profundas acanaladuras o salientes guía que lleven al insecto tanto hacia el néctar como hacia el polen. Los canales configuran ocasionalmente un túnel produciendo una flor tubular. Todas esas adaptaciones han sido construidas a partir de una parte que inició
su andadura en forma de un sencillo pétalo convencional en alguna forma ancestral. No obstante, la naturaleza puede llegar a tanto con tan poco que exhibe, en palabras de Darwin, toda una prodigialidad de recursos para llegar a un mismo fin, a saber, la fecundación de una flor por el polen de otra planta. La metáfora de Darwin sobre la forma orgánica refleja su sentimiento maravillado de que la evolución pueda configurar un mundo de tal diversidad y de tal adecuación en el diseño con tan limitadas materias primas. Aunque un órgano puede no haber sido formado originalmente para un propósito determinado, si ahora sirve a ese propósito, podemos decir de forma justificada que ha sido especialmente elaborado para él. Así, en toda la naturaleza, casi cualquier parte de cada ser viviente probablemente haya servido en alguna versión ligeramente modificada a diversos fines y haya actuado dentro de la maquinaria vital de muchas formas específicas, primitivas y disjuntas. Puede que la metáfora de las ruedas y las poleas remodeladas no nos halague, pero consideremos lo bien que funcionaríamos. La naturaleza es, en palabras del biólogo François Jacob, una magnífica chapucera, no un divino artífice. ¿Y quién osará emitir juicio a favor de una u otra de estas ejemplares habilidades? Los signos insensatos de la historia. Los signos insensatos de la historia. Las palabras nos dan pistas acerca de su historia, cuando su etimología no se corresponde con sus significados actuales. Así sospechamos que los emolumentos fueron en otro tiempo el dinero que se pagaba al molinero local, el latín molere, moler, mientras que los desastres debían ser achacados a la mala estrella. Los evolucionistas siempre han considerado el cambio lingüístico como un fértil campo de analogías significativas. Charles Darwin, al abogar por la interpretación evolutiva de estructuras vestigiales tales como el apéndice humano y los dientes embrionarios de las ballenas, escribió: los órganos rudimentarios pueden compararse con las letras de las palabras que aún figuran en su ortografía y han acabado siendo fonéticamente inútiles, pero aportan una pista para la localización de su origen. Tanto los organismos como las lenguas evolucionan. Este ensayo se enmascara tras una lista de datos curiosos, pero en realidad constituye un abstracto discurso sobre el método, o más bien sobre un método en particular muy utilizado pero poco apreciado por los científicos. Según la imagen estereotipada, los científicos se apoyan sobre los experimentos y la lógica. Un hombre de edad madura con bata blanca. La mayor parte de los estereotipos son sexistas, astutamente reticente, pero con un ardiente celo interior por la verdad, o bien expansivo y excéntrico. Junta dos productos químicos y ve surgir sus respuestas en un matraz. Hipótesis, predicciones, experimentos y respuestas. El método científico. Pero muchas ciencias no pueden funcionar y de hecho no funcionan así.
Como paleontólogo y biólogo evolucionista, mi oficio consiste en la reestructuración de la historia. La historia es única y compleja. No puede ser reproducida en un matraz. Los científicos que estudian la historia, particularmente una historia primitiva e inobservable, no registra en las crónicas humanas ni en las geológicas, no registrada en las crónicas humanas ni en las geológicas, deben utilizar métodos de interferencia en lugar de métodos experimentales. Deben examinar los resultados modernos de los procesos históricos e intentar reconstruir el camino que lleva de las palabras, organismos o accidentes geográficos primitivos a los contemporáneos. Una vez localizado el camino recorrido, podemos llegar a especificar las causas que llevaron a la historia a recorrer ese precisamente y no otro. Pero, ¿cómo podemos deducir los caminos recorridos a partir de sus resultados actuales? En particular, ¿cómo podemos estar seguros de que se recorrió algún camino? ¿Cómo sabemos que un resultado actual es producto de alteraciones a lo largo de la historia y no una parte inmutable de un universo inmutable? Este es el problema con el que se enfrentaba Darwin, ya que sus oponentes creacionistas sí consideraban cada especie como algo inmutable desde el momento de su formación inicial. ¿Cómo probaba Darwin que las especies modernas son producto de la historia? Podríamos suponer que se habría aferrado a los resultados más imponentes de la evolución, las complejas y perfeccionadas adaptaciones de los organismos a su ambiente, la mariposa que se hace pasar por una hoja muerta, el abetoro por una rama, la soberbia obra de ingeniería que es una gaviota en vuelo o un atún en el mar. Paradójicamente hizo exactamente lo contrario. Buscó rarezas e imperfecciones. La gaviota puede ser una maravilla de diseño si uno cree que de antemano en la evolución. Entonces la ingeniería de sus alas refleja el poder configurador de la selección natural, pero no puede demostrarse la evolución a través de la perfección, porque la perfección no tiene por qué tener historia. Después de todo, la perfección del diseño orgánico había sido durante mucho tiempo la argumentación favorita de los creacionistas, que veían en tan consumada ingeniería la inevitable intervención directa del divino arquitecto. El ala de un ave como prodigio aerodinámico podría haber sido creada tal y como la vemos hoy en día. Pero razonaba Darwin, si los organismos tienen historia, entonces sus fases ancestrales deberían dejar restos de su paso. Los vestigios del pasado que no tienen sentido en términos del tiempo presente, lo inútil, lo extraño, lo peculiar, lo incongruente, son las señales de identidad de la historia. Aportan pruebas de que el mundo no fue creado en una forma actual. Cuando la historia perfecciona, borra sus rastros. ¿Por qué debe un término general referente a las compensaciones económicas hacer referencia explícita a una profesión hoy en día prácticamente extinta, a menos que en algún momento tuviera relación con la molienda y el grano? ¿Y por qué debe el feto de una ballena desarrollar dientes en el vientre de la ballena para reabsorberlos más adelante y pasarse la vida tamizando krill con un filtro de barbas? ¿Y
a menos que sus antecesores tuvieran dientes funcionales y que estos dientes pervivan como remanente en el transcurso de una etapa de la vida en la que no perjudican al individuo. No existen evidencias en favor de la evolución que agrandaran más a Darwin que la presencia en la casi totalidad de los organismos de estructuras rudimentarias o vestigiales, partes en este extraño estado que llevan la impronta de la inutilidad, como lo planteó él mismo. En mi visión de la descendencia con modificaciones, el origen de los órganos rudimentarios es simple, continuaba. Son porciones inútiles de la anatomía preservadas como remanentes de partes funcionales de los antepasados. Este punto general se extiende más allá tanto de las estructuras rudimentarias como de la biología, alcanzando a cualquier ciencia histórica. Las rarezas en términos del presente son las señas de identidad de la historia. El primer ensayo de esta trilogía planteaba el mismo tema en un contexto diferente. El pulgar del panda demuestra la evolución porque es torpe y está elaborado a partir de una pieza extraña, del hueso sesamoide radial de la muñeca. El verdadero pulgar había estado hasta tal punto configurado en su papel ancestral como el dedo para correr y desgarrar un carnívoro que no podía ser modificado transformándolo en un manipulador oponible del bambú en un descendiente vegetariano. La semana pasada, durante una reflexión no biológica, me encontré preguntándome por qué veterano y veterinario, dos palabras con tan diferente significado, tienen una raíz similar en la palabra latina vetus o viejo. De nuevo nos enfrentamos con una rareza que requiere una explicación, un enfoque genealógico. Veterano no presentaba problema alguno, ya que su raíz y su significado actual coinciden. No hay indicación alguna de la presencia de la historia. Veterinario resultó ser interesante. Los habitantes de las ciudades tienden a considerar los veterinarios como sirvientes de sus mimados perros y gatos. Yo había olvidado que los veterinarios originales trataban con animales de granja y ganado, al igual que la mayor parte de los veterinarios actuales. Perdonen mi provincianismo neoyorquino. El eslabón que los une con Vetus es la bestia de carga, vieja en el sentido de capaz de soportar carga. Las vacas en latín son veterinae. En este principio general de la ciencia histórica debería ser aplicable también a la Tierra. La teoría de la tectónica de placas nos ha llevado a reconstruir la historia de la superficie de nuestro planeta. En el transcurso de los últimos 200 millones de años, nuestros continentes de hoy se han venido fragmentando y dispersando a partir de un único supercontinente, Pangea, que se aglutinó a partir de continentes anteriores hace más de 225 millones de años. Si las rarezas modernas son la impronta anteriores hace más de 225 millones de años, si las rarezas modernas son la impronta de la historia, deberíamos preguntarnos si cualesquiera de las cosas raras que hacen hoy en día los animales
podrían resultar más sensatas, consideradas como adaptaciones a posiciones continentales primitivas. Entre los mayores enigmas y maravillas de la historia natural se encuentran las largas y complicadas rutas de la migración de muchos animales. Algunos desplazamientos a grandes distancias tienen sentido como rutas directas a climas favorables de una estación a otra. No son más peculiares que la migración anual de invierno a Florida de grandes mamíferos dentro de grandes aves metálicas. Pero otros animales recorren miles de kilómetros de los territorios de alimentación a los de reproducción con asombrosa precisión, habiendo otros lugares aparentemente apropiados mucho más cerca. ¿Podría alguna de estas rutas resultar más corta y tener más sentido si la trazáramos sobre un mapa de las posiciones primitivas de los continentes? Archie Carr, el mayor experto mundial sobre las migraciones de las tortugas verdes, ha propuesto precisamente esto. Una población de tortugas verdes, Chelonia midas, anida y se reproduce en la pequeña y apartada isla del Atlántico Central llamada Ascensión. Los comedores de beneficencia londinense y los barcos de aprovisionamiento de la Marina de Su Majestad encontraron y exploraron estas tortugas hace ya mucho tiempo, pero no sospecharon, como más adelante descubrió Carr, marcando animales en ascensión y recuperándolos más tarde en sus zonas de alimentación, que la Chelonia recorre 3.000 kilómetros desde la costa de Brasil para reproducirse en esa mota de tierra a cientos de kilómetros de cualquier costa. En esta espira casi oculta en medio del océano. Las tortugas se alimentan y reproducen en territorios alejados entre sí porque por buenas razones. Comen vegetación marina en pastos poco profundos y abrigados, pero se reproducen en costas desnudas donde existen playas arenosas, preferiblemente en islas en las que escasean los depredadores. Pero ¿por qué recorrer 3.200 kilómetros hasta el centro de un océano cuando existen otros lugares de apareamiento y reproducción aparentemente apropiados, mucho más cercanos? Otra gran población de la misma especie se reproduce en la costa caribeña de Costa Rica. Como describe Carr, las dificultades planteadas por semejante viaje parecerían insuperables si no fuera tan evidente que las tortugas de alguna manera las superan. Tal vez, razonaba Carr, esta singular odisea sea una extensión de algo mucho más sensato, un viaje a una isla en medio del Atlántico, cuando el Atlántico era poco más que un charco entre dos continentes recién separados. Suramérica y África se separaron hace unos 80 millones de años, cuando los ancestros del género Chelonia estaban ya en la zona. Ascensión es una isla asociada con la dorsal atlántica central, un cinturón lineal donde el nuevo fondo marino surge del interior de la Tierra. Este material emergido a menudo alcanza la altura suficiente como para formar islas. Islandia es la mayor isla moderna formada por la dorsal atlántica central. Ascensión es un ejemplo a menos escala del mismo proceso. Una vez que se forma
que se forman islas en el lado de un risco se ven empujadas por el nuevo material que siguen emergiendo y extendiéndose. Así, las islas tienden a ser tanto más antiguas cuanto más nos alejamos de una dorsal, pero también tienden a ser cada vez más pequeñas y a erosionarse, convirtiéndose en montículos marinos sumergidos, ya que la aportación de materiales nuevos desaparece una vez que se alejan de una dorsal activa, a menos que se vean preservadas y reconstruidas por un escudo de corales u otros organismos. Las islas se verán con el tiempo desgastadas y sumergidas por las olas. También pueden hundirse gradualmente en el océano al desplazarse pendiente abajo desde lo alto de una dorsal elevada hacia las profundidades oceánicas. Carr propuso, por lo tanto, que los antecesores de las tortugas verdes de ascensión recorrían a nado una corta distancia desde Brasil hasta una protoascensión de la dorsal atlántica central de finales del Cretácico. Al desplazarse y hundirse esta isla, se formó una nueva en la dorsal y las tortugas se aventuraron un poco más allá. Este proceso siguió un curso hasta que, como el corredor pedestre que de poco más allá, el proceso siguió su curso hasta que, como el corredor pedestre que alarga su carrera un poco cada día y llega a convertirse en un corredor de maratón. Las tortugas se encontraron realizando un viaje de 3.000 kilómetros. Esta historia hipotética no resuelve la otra fascinante cuestión de cómo consiguen las tortugas localizar ese punto perdido en medio de un mar azul. Las recién nacidas flotan hasta Brasil sobre la corriente ecuatorial, pero ¿cómo regresan? Carr supone que realizan su viaje orientándose por las estrellas o algún otro cuerpo del firmamento y que finalmente llegan a puerto recordando las características, sabor, olor de las aguas de ascensión al detectar la estela de la isla. La hipótesis de Carr es excelente ejemplo de la utilización de lo singular para la reconstrucción de la historia. Me gustaría creerla. No me preocupan las dificultades empíricas, ya que éstas no hacen imposible la hipótesis. Podemos estar seguros, por ejemplo, de que siempre surgiera una nueva isla a tiempo para reemplazar la desaparecida y ya la ausencia de isla durante tan solo una generación hubiera destrozado el sistema y surgirían las islas siempre lo suficientemente en ruta como para que pudieran ser encontradas. La propia ascensión tiene menos de 7 millones de años. Me preocupa más bien una dificultad teórica. Si la totalidad de la especie Chelonia midas emigrara a ascensión o, aún mejor, si todo un grupo de especies relacionadas entre sí realizara el viaje, yo no tendría objeción alguna que oponer a la hipótesis, ya que el comportamiento puede ser tan antiguo y tan heredable como la forma, pero la Chelonia midas vive y se reproduce por todo el globo. Las tortugas de ascensión no representan más que una de sus múltiples poblaciones reproductoras, aunque sus primitivos antecesores tal vez vivieran en un charco que era el Atlántico hace 200 millones de años. Nuestros registros sobre el género Chelonia
no van más allá de los 15 millones de años, mientras que la especie Chelonia midas probablemente sea mucho más reciente. El registro fósil con todos esos defectos probablemente sea mucho más reciente. El registro fósil con todos sus defectos indica que pocas especies de vertebrados consiguen sobrevivir más allá de una decena de millones de años. En el modelo de Carr, las primeras tortugas que realizaron los primeros viajes a protoascensión eran antecesoras bastante remotas de Chelonia midas, pertenecientes al menos a un género diferente. Varios fenómenos de especiación separan a este antecesor del Cretácico de la moderna tortuga verde. Consideremos ahora lo que debería haber pasado en caso de que Carr estuviera en lo cierto. La especie ancestral tuvo que verse dividida en varias poblaciones reproductoras, de las cuales tan solo una fue a parar a protoascensión. Esta especie evolucionó luego a otra y a otra a lo largo de la serie de muchos escalones evolutivos que la separaban de la Chelonia midas. En cada caso de estos, la población de ascensión retuvo su integridad, cambiando en filas cerradas con otras poblaciones separadas de una especie a otra. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos en el párrafo, pero la evolución hasta donde llegan nuestros conocimientos.